A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Bienvenidos a nuestra secuencia de Radar Económico que llega gracias al Instituto Peruano de Economía. Y hoy tenemos acá en Perú Meeting 37, donde nosotros estamos transmitiendo en la presente semana. Se encuentra con nosotros Víctor Fuente, el gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía. Víctor, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo en el equipo, José. Una primera evaluación. Echemos una mirada así sobre lo que está significando en estos momentos Perú Meeting 37 para el país. No solamente en el ámbito de la inversión minera, sino porque se han tocado distintos temas. Creo que viene siendo una convención sumamente valiosa, sumamente interesante, en la que hemos venido, digamos, discutiendo diferentes aspectos sobre la sostenibilidad, sobre, digamos, la minería ilegal, ¿no? Y cómo estos factores terminan por digamos, afectar el avance de los proyectos en el Perú, ¿no? Y me parece haber un consenso claro respecto a cuáles son esos riesgos, esos factores de riesgo para el país. Y más bien lo que nos falta es digamos, avanzar en esas alternativas de solución, ¿no? Creo que para todos ha sido muy claro que la minería ilegal es nociva y tenemos que unir esfuerzos para tratar de detenerla. Y el otro gran tema ha sido la tramitología, ¿no? Digamos, sin duda, una gran parte de estos proyectos que nosotros en un estudio vemos que tienen en promedio 40 años entre que se hacen acciones de exploración hasta que finalmente sale, tiene un gran componente que tiene que ver con tramitología que es difícil de navegar, ¿no? Y que además tiene periodos de ejecución que van más allá del plazo establecido en la ley, ¿no? Un punto interesante que han resaltado varios CEOs ha sido cómo la acción de SENACE en los últimos años ha cambiado y es más bien proactiva, ¿no? Va más bien acompañando el desarrollo de los instrumentos de gestión ambiental y cómo esto, digamos, termina por agilizar los trámites, ¿no? Digamos, ha sido sumamente interesante entender que, digamos, así como tenemos desafíos, también tenemos oportunidades y experiencias positivas. Hacia adelante, sin embargo, resolver tramitología va a requerir seguir avanzando en dos frentes. Por una parte, simplificación, ¿no? Y por otra parte, alinear expectativas con instituciones que no tienen presupuesto, que no tienen capacidades instaladas. Solo para poner un ejemplo, SENACE, que es una de las instituciones clave en proyectos mineros, pero también hidrocarburos y de infraestructura, tiene un presupuesto anual de más o menos 67 millones de soles para una cartera que solamente en minería son 67 mil millones de dólares. Entonces, digamos, claramente ahí faltan digamos, asignarle más prioridades. En efecto, y acá en Perú Meeting 37, el Instituto Peruano de Economía presentó un estudio bastante interesante referido al desarrollo de proyectos mineros en el Perú, y lo ha hecho Carlos Gallardo, el gerente del IPE, ¿no? Y él le echa una mirada muy directa, ¿no? Que podemos destrabar, pero tenemos que avanzar. Acompañamiento del Estado, que es fundamental, y lo que tú decías, ¿no? Generar las condiciones para destrabar, pero también se necesita mucha estabilidad política. Sin duda, a portas de lo que va a ser el próximo año electoral, estas condiciones para la predictibilidad son sumamente claves, ¿no? Ya hemos escuchado cómo al menos un par de compañías están esperando más bien a que salga elegido el nuevo presidente desde julio del 26 para presentar papeles. Eso nos indica un poco que, digamos, están tratando de cuidarse respecto al vaivén político que se viene en los siguientes meses y más bien estar el 1 de agosto, ¿no? Con los papeles listos para avanzar. Eso en la práctica significa que hay inversiones que se pueden postergar, ¿no? Lo cual es bastante usual en este tipo de periodos. El anuncio que ha formulado el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, que Conga no está en la agenda prioritaria del gobierno, ¿cómo crees tú que puede ser tomado esto? De cierta manera, yo creo que era algo previsible. Ya incluso Newmont había adelantado que no estaba en la cartera próxima de ellos, ¿no? Yo creo que da un mensaje claro respecto a que hay proyectos que todavía no han logrado sortear ese camino en el que sí ha avanzado Tía María, ¿no? Y creo que por eso es sumamente importante asegurar que la puesta en marcha de Tía María cumpla con los plazos que se han previsto. Lo mismo que para San Gabriel, en lo que ahora se espera que empiece el corto trimestre. Yo creo que la salida de Tía María
no solamente va a dinamizar el sur, y va a jalar otros proyectos mineros sino alrededor. Que destraba los restos de proyectos. Así es. Y creo que incluso que salga Tía María le brinde espacio a Conga para tener un panorama diferente, ¿no? Digamos, poder mostrarle a la gente que la minería sustentable, la minería responsable, la minería que cumple con estándares, es posible. Estamos con un Tía María que se puede convertir en un ícono para el país, que puede servir de punta de lanza. Puede ser ese punto de quiebre para la minería en el Perú, en un contexto en el que la demanda por los principales metales críticos para la transición energética, ¿no? Digamos, solamente viene avanzando, solamente, digamos, se viene haciendo cada vez más claro que van a hacer falta. Perú, digamos, junto ahí seguramente Chile, pero digamos, es un jugador clave para este tipo de operaciones en el mundo. Víctor, yo quiero detenerme en un tema, de un estudio muy interesante que ustedes presentaron hace poco, más de mes y medio, referido a cuánto mueve la minería ilegal asociada a las economías ilegales, ¿no? Y la cifra de por sí es más que preocupante, ¿no? Mueve más de podría mover 12.000 millones de dólares, superando incluso a las exportaciones formales, ¿no? Auríferas, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tarea nos encomienda para el Estado, para el sector privado, para los organismos rectores y naturalmente para los gobiernos subnacionales y para las propias comunidades? Sin duda, el desafío de la minería ilegal es probablemente el principal problema, el principal riesgo que enfrenta hoy la minería en el Perú, ¿no? Incluso yo diría que por encima de la tramitología, por encima de la conflictividad social, ¿no? Digamos, al fin y al cabo, la tramitología con un poca voluntad política, ¿no? Y en caso de conflictividad social, con un manejo adecuado de los conflictos, es algo que se puede resolver. En el caso de minería ilegal estamos frente a una economía que funciona en incentivos, que funcionan digamos, en función a esquemas que están armados en este momento. El tablero de ajedrez está armado de tal manera que la minería ilegal solamente tiene beneficios, con precios internacionales del oro por encima de $3.700 la onza, ¿no? Hace 10 años era menos de la mitad, ¿no? Y costos que son básicamente cero, ¿no? Digamos, hoy la cantidad de procesados por minería ilegal se puede contar con los dedos, sí. Y de aquellos que tienen prisión efectiva es cero, ¿no? Claro. Entonces, digamos, estamos frente a una ecuación en la que la minería ilegal tiene todos los pros y ninguna contra, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué hacer, no? Lo primero es cerrar el RINFO. No podemos avanzar en una formalización minera si seguimos teniendo un registro que debería ser temporal o debe haber sido temporal, ¿no? Pero después de, digamos, casi 15 años, ¿no? Seguimos en las mismas, ¿no? Lo otro es reconocer que el RINFO es solamente la punta de la lanza. Después, a lo largo de la cadena, tenemos a los principales procesadores, a las empresas comercializadoras, sobre la cual casi no se habla, pero su ritmo de creación se ha triplicado al ritmo del precio del oro, ¿no? Entonces, digamos, el RINFO sin duda es un aspecto clave, es la punta de lanza, pero después tenemos que seguir analizando la trazabilidad, tanto hacia adelante, en términos del resto de la cadena, de la mina al puerto, pero también hacia atrás, es decir, cuáles son los insumos que se utilizan, ¿no? Digamos, no podemos seguir permitiendo la utilización de mercurio, la destrucción del medio ambiente, así como, por ejemplo, el aprovechamiento de economías ilegales en la Amazonía, que se aprovecha de las exoneraciones de impuestos para, sin quererlo, el Estado termina financiando actividades ilegales. Así es. Te pongo un ejemplo a la vista. Hace unos meses ustedes trabajaron, como lo suelen hacer con las distintas regiones, un foro socioeconómico en Cajamarca y ya adelantaban la penetración de la minería ilegal. Ayer he conversado con el señor Gómez, que es el gerente general de una de las empresas que está afincada en Cajamarca, que es Wolfis, ¿no? Y me dijo así de manera taxativa que ellos están muy preocupados porque hay zonas como Chubut, hay zonas como El Tingo, hay zonas como Sorochuco, Bambamarca, Gualgayot, donde operan mineras formales y han sido tomadas por minería ilegal asociada lastimosamente al crimen organizado. Entonces le planteé una pregunta, ¿y esto pone en riesgo las inversiones formales? Y me dijo, puede colocar en riesgo. ¿Cuál es la apreciación que tienen ustedes? Digamos, compartimos tremendamente la preocupación, ¿no? Digamos, ya habíamos visto cómo la minería ilegal, ¿no? Digamos, no solamente afecta digamos, operaciones mineras en marcha, sino que también afecta proyectos mineros, ¿no? Para ser muy, muy claro, ¿no? La minería va a salir sí o sí. Básicamente nuestra cancha está de decidir si va a salir a través de una minería responsable, formal, que cumple con estándares, o con la minería ilegal que ya viene operando, ¿no? Digamos, negarlo sería bastante necio.
Solamente para que tengamos una idea, a partir de un análisis que hicimos hace un par de meses, ¿no? Digamos, y las invasiones de minería ilegal ya han paralizado por lo menos 3 grandes proyectos con información pública, ¿no? Seguramente estas informaciones se van a ir actualizando, ¿no? Pero solamente en Akira, Los Chancas, Michiquillay, que es Cajamarca. Y Michiquillay y Cajamarca, ¿no? Tenemos $7.000 millones. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿qué tan grande es $7.000 millones? Es más o menos 10% de toda la cartera de proyectos mineros. Entonces, si tenemos por lo menos 10% paralizado por invasiones ilegales, ¿no? Digamos, hacia adelante el futuro no es muy previsorio. Es decir, tenemos una oportunidad muy grande hacia adelante en términos de demanda por nuestros productos, pero si no podemos viabilizarlos y combatir la minería ilegal de manera efectiva, se nos va a pasar el tren. Una última pregunta, Víctor. El gobierno acaba ya de dar un salvataje económico a Petroperú y esto ya genera, digamos, punto de vista bastante encontrado. Por el lado de Petroperú, ellos dicen que están en el mejor de los mundos. Los observadores consideran que es una situación muy peligrosa para el país. Me gustaría conocer un punto de vista. Con todo el respeto y digamos, apreciación que uno puede entender sobre los comentarios que se han venido vertiendo sobre Petroperú, ¿no? Digamos, parece pintar como si estuviéramos en Narnia, ¿no? En un país en el que todo va funcionando bien y no es así. En el caso de Petroperú, estamos hablando de recursos fiscales que son claves para el cierre de brechas sociales y los venimos tirando a un pozo sin fondo, ¿no? En este caso específico de la emisión de deuda, es más bien una recomposición de estas ayudas que ha recibido Petroperú, pero que ya va reconociendo en la práctica que quien lo va a pagar no va a ser Petroperú, sino que vamos a ser todos los peruanos, ¿no? Es decir, ahorita lo que tenía Petroperú es una deuda muy grande, dentro de ellos principalmente con el Banco de la Nación, ¿no? Y sobre la cual se sabía que no iba a poder pagar. Lo veníamos discutiendo meses, ¿no? Y desde Petroperú, desde el minero también se decía, bueno, no, esto en verdad sí se puede resolver, ya sabemos que no. Entonces lo que ha ocurrido ahora es que se ha emitido deuda para pagar esta otra deuda, ¿no? La gran diferencia es que esta emisión de deuda la hace el Tesoro. Claro. Y por lo tanto, si la hace el Tesoro, los que lo vamos a pagar somos nosotros, no Petroperú. Es decir, ahí básicamente ya se limpió la deuda de Petroperú con cargo al bolsillo de todos los peruanos. Y eso se da en circunstancias, para finalizar, Víctor, en que la semana pasada se anunció que un operador de talla mundial como Chevron vino al Perú, ¿no? Entonces, digamos, un exceso de populismo de parte del propio gobierno, ¿no? Un exceso, sin duda, de populismo de parte del Ejecutivo. Digamos, me voy a hacer un poquito, pero digamos, el exceso de populismo viene del gobierno, viene del Congreso también. Así es. Digamos, esta fiesta fiscal parece no tener fin, ¿no? Pero puntualmente cuando lo haga el 28 de julio del 2026, ese panorama económico solamente nos lo van a cargar nosotros. Víctor, yo te agradezco como siempre la gentileza que tienes con RCR, muy amable. Gracias. Tú, nuestra secuencia Radar Económico, Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía, que acaba de presentar un informe súper interesante sobre la cartera de proyectos de inversión minera que tenemos en nuestro país. De esta manera, culminamos nuestra secuencia Radar Económico. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.